¿Qué tal? Hoy nos ponemos el casco de constructor, porque vamos a levantar, ladrillo a ladrillo, lo que es un aula moderna. Y para eso vamos a usar un diseño curricular real, como si fuera nuestro plano maestro. La idea es desmenuzar juntos los componentes clave de la enseñanza inclusiva. ¿Listos? ¡Arranquemos! Y de entrada nos topamos con la pregunta del millón, ¿cierto? Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que una sola clase, un solo plan, llegue de verdad a 30 cabezas que piensan, sienten y aprenden de formas totalmente distintas? ¡Uf! Ese es el nudo que la educación de hoy intenta desatar. ¿Cómo enseñar bien cuando la diversidad es la norma? Ok, para empezar a construir, lo primero es lo primero, los cimientos. No se puede levantar nada sólido sin una buena base, ¿verdad? Y en este caso, el cimiento filosófico, la roca sobre la que se construye todo lo demás, es el principio de inclusión. Bien, ¿y de qué hablamos cuando decimos educación inclusiva? A ver, es la idea de una escuela donde, sin importar quién seas, tienes el derecho a aprender en igualdad de condiciones. Pero, y aquí viene lo que cambia todo. La clave es que el currículum, el plan de estudios, se tiene que adaptar a los estudiantes, no al revés. El foco cambia por completo. En lugar de esperar que el estudiante encaje, se trata de derribar las barreras para que pueda entrar y participar. Y esta frase le da justo en el clavo. Es un cambio de chip total. La diversidad deja de ser vista como el problema a resolver, para convertirse en el punto de partida. O sea, la diferencia en el aula no es algo que hay que manejar, sino que es la materia prima, la riqueza con la que se trabaja. Es una oportunidad. Bueno, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se aterriza? Bueno, pues se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Primero, hay que ofrecer distintas puertas de entrada al conocimiento. No todos entramos por la misma puerta, ¿cierto? Algunos por lo visual, otros por lo auditivo, otros haciendo cosas. Segundo pilar. Ayudar a que cada quien encuentre un sentido personal en eso que está aprendiendo. ¿Esto para qué me sirve a mí? Y tercero, y súper importante, siempre conectar con los conocimientos que ya traen de casa. Esos son los cimientos, pero ya en la práctica. Perfecto, ya tenemos los cimientos bien puestos. Ahora, ¿qué sigue en cualquier construcción? Pues, el plano. Necesitamos el plano arquitectónico, y en nuestro caso, ese plano es el diseño curricular. Es el documento que nos va a decir exactamente qué vamos a construir y cómo vamos a hacerlo. Y como todo buen plano, este tiene sus partes bien definidas. A ver, tenemos los propósitos, que son como el ¿para qué hacemos todo esto? Son las metas grandes. Luego están los contenidos, que es el qué se va a enseñar. Las orientaciones didácticas y las situaciones de enseñanza son el cómo, las estrategias. Y claro, no puede faltar la evaluación, para saber cómo vamos. Y la secuenciación, que es el orden en que se van presentando las cosas. A ver, hagamos un zoom en los contenidos porque esto es súper importante. No hay que pensar que es solo una lista de fechas y nombres para memorizar, para nada. Es todo ese conocimiento cultural que una sociedad decide que es valioso enseñar. Y lo interesante es que se divide en 3. El saber qué, el saber cómo hacerlo y, muy importante, el saber ser. Y miren este gráfico porque lo deja clarísimo. Un currículo moderno busca un balance. Fíjense, no todo es conocimiento conceptual, el saber qué. También tiene un peso enorme el saber cómo, o sea, las habilidades, el poder hacer cosas con ese conocimiento. Y esa porción de saber ser, aunque parezca más pequeña, es fundamental. Son las actitudes, los valores. La meta final no es llenar cabezas de datos, sino formar personas completas, ¿no? Ahora, pensemos en algo. Un plano en papel es fijo, es estático, pero un salón de clases es un organismo vivo, cambia todos los días. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de ese plano perfecto a la realidad caótica y maravillosa de un aula? Bueno, de eso se trata esta parte, de la adaptación, del trabajo del docente para hacer que ese plano cobre vida. Y para entender esa adaptación hay un concepto del teórico Daniel Feldman que es oro puro, la recontextualización. Funciona así. Primero, el conocimiento científico o cultural en su estado puro se representa, o sea, se convierte en algo que se puede enseñar en una escuela. Pero el paso mágico, el crucial, es la recontextualización. Es cuando el docente toma ese contenido enseñable y lo adapta al contexto específico de su aula, de sus estudiantes, de su cultura. Lo hace pertinente. Y hablando de adaptaciones al mundo de hoy, tenemos que hablar de la multialfabetización. Miren, la idea de saber leer y escribir se quedó corta.
Hoy, estar alfabetizado significa mucho más. Significa poder entender y también crear mensajes en un montón de formatos. Visuales, sonoros, digitales. Es básicamente saber comunicarse en los lenguajes del siglo XXI. Y esto nos lleva directamente a la tecnología. Un punto clave aquí, la tecnología no es la clase de computación. No es una materia aislada, es una herramienta, como un lápiz o un libro, pero mucho más potente, que se tiene que integrar en todas las áreas. Y ojo, no se trata de usarla porque sí, para que se vea moderno. Tiene que haber una intención pedagógica clara, un plan para que de verdad enriquezca el aprendizaje. Bueno, y con todo esto en mente, llegamos a la última parte de nuestra construcción. Ya tenemos los cimientos y el plano, ahora necesitamos la caja de herramientas. ¿Con qué se trabaja en el día a día? Estas son las estrategias, los métodos concretos que usan los docentes para construir, ahora sí, la experiencia de aprendizaje. Dentro de esa caja de herramientas, es súper útil distinguir entre dos conceptos. Por un lado está la estrategia, que es como el plan maestro del docente para esa clase o ese proyecto. Cómo va a manejar el tiempo, los materiales, si se trabaja en grupos o no. Y por otro lado están las actividades, que es lo que los estudiantes hacen en concreto. Leer un texto, hacer un experimento, armar un debate. La magia está en que una buena estrategia hace que todas esas actividades tengan un porqué, un sentido. Y una parte importantísima de la estrategia es decidir el camino, la secuencia. Y como podemos ver aquí, no hay una única receta. A veces conviene ir en modo lineal, un paso después del otro. Otras veces es mejor una secuencia espiralada, o sea, volver a un mismo tema varias veces, pero cada vez con más profundidad. También se puede trabajar por bloques temáticos, o la que es muy popular ahora, por proyectos, donde se mezcla todo para crear un producto final. Lo importante es saber que hay opciones, que la flexibilidad es poder. Claro, con tantas herramientas y tantos caminos posibles, la pregunta es, ¿cómo se elige el adecuado? ¿Qué nos guía? Bueno, aquí la especialista Rebecca Anijovic nos da una especie de brújula. Nos ofrece 3 principios, 3 ideas muy potentes y, sobre todo, muy prácticas para navegar en la diversidad del aula. Y aquí están. El primero, ofrecer múltiples maneras de presentar la información. No solo texto, también con imágenes, con videos, con metáforas, que haya varias puertas de entrada. El segundo, permitir múltiples maneras de demostrar lo aprendido. Quizás alguien lo expresa mejor escribiendo, otro dibujando y otro haciendo un video. Hay que abrir ese abanico. Y el tercero, buscar múltiples formas para que se enganchen, para que se impliquen. Esto se logra con desafíos, con problemas del mundo real que de verdad les importen. Y con esto cerramos el círculo, volviendo a la metáfora con la que empezamos. Si el currículo es el plano y el docente es el constructor, la pregunta que queda flotando es, ¿qué define entonces al aula del futuro? Y quizá la respuesta es que no se trata de una estructura rígida y terminada, sino más bien de un espacio en construcción permanente, un lugar que se adapta, que cambia y que se reconstruye cada día con y para las personas que lo habitan.